Bien, em, en virtud del tiempo, aprovecharemos para que en esta primera conferencia, del ciclo de conferencias referidas al cambio climático y sus efectos, la doctora Laura Gallardo, que es nuestra primera invitada, nos pueda comentar más detalles de lo que ella nos viene a presentar. La doctora Laura Gallardo es profesora titular del Departamento de Geofísica e investigadora asociada al Centro del Clima, de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ella nos viene a dar nuestra primera conferencia, reitero, que tiene por título Métodos y hallazgos del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que nos habla en este informe sobre las bases físicas del clima. Doctora Laura Gallardo, dejo con usted la palabra. Muchísimas gracias. Espero que se escuche bien y que ahora puedan ver un PowerPoint que me va a apoyar en la charla. Espero que ahí está, ya está en pantalla completa, ¿cierto? Sí, podemos Bueno, ver, podemos ver. perfecto. Muchas gracias por la invitación. Como van a ver, realmente la educación es central a todos estos elementos y como deben tener ustedes quizás la experiencia en sus aulas, evidentemente la formación entre los jóvenes y niños y niñas es demandada quizás, ojalá, y crucial. Así que muchas gracias. Este es una especie de reencuentro para mí, para conversar a través de Andreas Reisenegger, que entiendo hace un tiempo se integró a la UMCE. Y la verdad que, bueno, sin más, voy a empezar la charla y lo que voy a hacer es contarle un poco de esto de los métodos, cómo llegamos a las conclusiones que llegamos y cuáles son los hallazgos principales de este informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es tan largo el nombre que por eso decimos IPCC, que es la sigla en inglés, sobre las bases físicas del clima. Lo que voy a hacer es contarles primero sobre cómo funciona el IPCC, qué diantres es este IPCC, cómo aprendemos del sistema climático y cómo llegamos a las conclusiones a las que llegamos, y finalmente los hallazgos principales. Esto lo voy a hacer en calidad de autora de este informe, del sexto informe de este panel, en el que tuve el honor de participar entre el 2018 y este año. Y la verdad, uno sigue otro poco más participando en esto. Es un trabajo relativamente largo, en el que se convoca a científicos y científicas de todo el mundo. La imagen que ven ahí es una imagen hecha por un artista, Alice Singer, que muestra o trata de dar una idea de cómo son los cambios que estamos viendo en torno a nosotros y de alguna manera también cómo prepararnos, cómo medir, cómo escuchar, cómo observar el sistema y por otra parte cómo responder ante los cambios que están ocurriendo en el sistema climático de este planeta azul en el que vivimos. Y esto es un esfuerzo de comunicación, porque el IPCC en definitiva es un esfuerzo de comunicación, en particular con tomadores de decisión de todo el mundo, de los gobiernos del mundo, pero también con el público en general y también ciertamente con la gente que tiene la gran responsabilidad de educar. El IPCC no es otra cosa que un panel, es decir, un conjunto de personas que organiza las Naciones Unidas y que cada cierto tiempo evalúa la ciencia que se relaciona con el cambio climático. Esta es una actividad que se viene haciendo desde el año 1988, es decir, hace más de 30 años, y que tiene por misión proporcionar a los responsables de la formulación de política en los gobiernos que están adscritos, ¿no es cierto?, a las Naciones Unidas, las evaluaciones científicas periódicas sobre cambio climático, qué implicaciones tiene en términos de impactos, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos y cómo
qué tipo de opciones de adaptación y mitigación existen. El IPCC, este panel, que depende de las Naciones Unidas y tanto de la Oficina Meteorológica Mundial como de la unidad que tiene que ver con desarrollo y ambiente, en ella concurren los gobiernos por una parte, que son en definitiva los mandantes de esta acción, que es hacer esta evaluación periódica del clima, y por otra parte, expertos y expertas de todo el mundo. Todo esto está organizado en 3 grupos de trabajo más una sección especial que tiene que ver más bien con el desarrollo de ciertos información que es común a todo el mundo y que tiene que ver con el desarrollo de inventarios de emisiones. Cuánto se está emitiendo en todas partes y tener mediciones o estimaciones sistemáticas y también comparables entre los países. Un primer grupo, que es al que me tocó pertenecer, tiene que ver con el análisis o la evaluación de las bases físicas del cambio climático, cuáles son los procesos físicos que están ocurriendo. Un segundo grupo tiene que ver con aquello que tiene que ver con impactos, vulnerabilidad ante el cambio climático y cómo la gente o las sociedades se están adaptando y estrategias diversas de adaptación. El tercer grupo tiene que ver con mitigación, cómo disminuir en particular las emisiones de gases de efecto invernadero y de algunos otros agentes climáticos. Y cada una de ellas tiene una secretaría técnica y en esta concurren científicos y científicas de todo el mundo. Hay algunos informes especiales donde estos grupos 1, 2 y 3 en particular se juntan, coinciden y generan informes conjuntos, y otras veces, como este sexto informe, están separados por las bases físicas, la adaptación y la mitigación. Esto es un esquema de cómo funciona esta burocracia internacional. Por una parte, cada vez que se hace un informe del IPCC como el que se lanzó hace unos pocos meses, ocurrió que por allá por el 2016, 2017 probablemente, hubo una reunión internacional de un montón de expertos, definieron cuáles iban a ser las preguntas o los temas a abordar. Luego el panel constituido esencialmente, o el panel superior, digamos, constituido esencialmente por representantes de los gobiernos, dicen sí, estas son las cosas que queremos saber, que queremos que se evalúen, y se da, por lo tanto, un listado de temas a evaluar. Después viene el proceso de nominación de autores, y tanto los gobiernos como expertos individuales postulan a ser parte de este panel para hacer esta evaluación, y son evaluados de tal manera de que haya una representación de las distintas áreas del saber, de los distintos países, de las distintas experiencias. Y una vez que este grupo se constituye, que no es tan trivial porque significa hacer una serie de equilibrios y de tener las competencias de los temas a abordar incluidos, entonces se junta este grupo y empieza a trabajar en dar respuesta o a hacer una primera evaluación de los temas. Y más o menos después de un cierto tiempo, típicamente como un año después, se tiene un primer borrador, el cual se remite para revisión de expertos, de pares de estos grupos. Una vez que se hacen una serie de correcciones, por ejemplo, no sé, esta estructura no está abordado ese tema con suficiente profundidad, o esta estructura no se entiende la lógica de esto, hasta las palabras y las expresiones usadas, se formula un segundo borrador, el cual ya no solo es revisado por expertos, por otros científicos y científicas, sino que también
por los gobiernos. Una vez que se tiene este segundo borrador corregido, se genera una versión final que va acompañada además de lo que es un resumen para tomadores de decisión. Estos son unos libracos gruesos, ¿no es cierto?, de muchos cientos de páginas, típicamente del orden de 1000, y por lo tanto esto se tiene que resumir en algo así como 50 páginas, y ese borrador debe ser revisado por los gobiernos. Finalmente hay una reunión donde están los representantes de los gobiernos más una delegación de los autores del informe, y ese informe resumido, el resumen para tomadores de decisión, se revisa línea por línea. Así que ustedes se imaginarán que es un proceso bien tedioso, pero muy importante, porque lo que se quiere es que la información que se ha recabado, que se ha analizado y que se ha evaluado sea efectivamente recibida y aceptada y aprobada por los gobiernos. Y entre esos gobiernos, por cierto, por ejemplo, hay representantes del mundo productor de petróleo, que generalmente es un poco quisquilloso respecto del uso de ciertas palabras, pero no solo los países productores de petróleo, a veces países como India, Brasil también hacen observaciones, y cada país trata de darle una cierta, de darle más luz o menos luz a ciertos temas que son de interés o al uso de cierto lenguaje. En todo este proceso toma más o menos del orden de 3 años. Y finalmente se publican y divulgan los resultados. Y todo esto es un proceso acordado, transparente y, la verdad, muy robusto desde el punto de vista de la revisión. Y esto es bien importante que se diga, porque no es un proceso así que un grupo de amigos dice ya vamos a hacer una evaluación cómo están las cosas, sino que más allá de que se generen o no amistades en este grupo de más o menos, en el primer informe, por ejemplo, en el que me tocó trabajar a mí, éramos 234 expertos. Más allá de ese grupo hay muchas revisiones, muchísimas revisiones, muchas más que las que típicamente uno sufre cuando publica un artículo científico. Esta es una imagen para mostrarles que esto está hecho por gente de los más diversos tipos, colores y formas. Esta fue la primera reunión que tuvimos cuando se constituyó el grupo. Esta fue en una reunión en China, en Guangzhou, entre el 25 y el 29 de junio del 2018. Y aquí hay un grupo chiquitito que es uno de los capítulos, que es exactamente el grupo en que me tocó participar, un grupo que estaba orientado hacia los forzantes climáticos de vida corta, es decir, cosas como aerosoles, ozono y otras trazas que también son importantes en el corto plazo en términos de clima. Y aquí hay una mezcla de gente de distintas edades, acervos culturales, países, etcétera, lo que constituye en sí un trabajo bien complejo e interesante. Así que eso es más o menos cómo funciona este sistema y cómo se da el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos exactamente? El IPCC per se no hace ciencia, es decir, nosotros ni financiamos ni hacemos investigación para este informe. Lo que hacemos es evaluar un montón de literatura que se ha producido desde el último informe. En este caso, por ejemplo, en este informe respecto de las bases físicas del sistema, se revisaron alrededor de 14.000 artículos científicos. Recibimos más de 78.000 comentarios por parte de revisores, tanto expertos como nosotros, como gobierno. Y en la parte final hubo 46 países que hicieron llegar sendos comentarios y revisiones al resumen para tomadores de decisión. En términos de números, éramos, como les digo, 234 autores, de los cuales veníamos de 65 países distintos, casi un tercio de mujeres. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por tener una mejor representación sin tener sesgos de género. Y también se hace un esfuerzo por ir renovando la gente que participa en estos ciclos de evaluación, de tal manera que nadie se vuelva
dependiente de esto, sino que normalmente hay un tercio, como era en este caso, un tercio de gente que no ha participado antes en estos procesos y por lo tanto viene con ojos limpios a mirar todo esto. Y esto, por supuesto, esto es ad honorem, esto es la única cosa que se financia, digamos, es el viaje cuando hay viaje. Por supuesto, a nosotros nos tocó que ya no nos pudimos reunir durante la pandemia y tuvimos que pasar desde reuniones presenciales a reuniones virtuales en horarios a veces poco, porque hay que ponerse de acuerdo en torno a todo el mundo. Así que se hace una revisión de literatura, mayoritariamente literatura que ya ha pasado por revisión por pares, y nosotros lo que hacemos es decir, estas son la evidencia que encontramos respecto de este fenómeno que nos habían pedido describir los gobiernos. Entonces, esta es la evidencia que dice en este sentido, en este otro sentido, y normalmente lo que damos por evaluado tiene múltiples fuentes de evidencia o líneas de evidencia que permiten asegurar, y uno tiene que además decir si uno tiene certeza o no tiene certeza respecto de lo que se está escribiendo. Así que es un tipo de escritura bien especial y donde tiene que haber una traza de lo que uno escribe y lo que queda en el resumen muy detallada, de tal manera que todas las figuras están, todos los datos que se usaron para hacer las figuras, todas las figuras, etcétera, están transparentes y disponibles para quien quiera verlos una vez que se lanzan los informes. Quizás en honor al tiempo voy a omitir este video, pero este video se los recomiendo, es un video que está disponible en YouTube y que describe esencialmente cómo funcionó el informe, el sexto informe. Este es el ciclo 6 ya del IPCC. El primero fue, se empezó en el año 1988 cuando se constituye el panel intergubernamental de cambio climático, y ya estamos muchos años después en la sexta vuelta de este informe. Así que ha pasado un tiempo largo, se han ido aprendiendo muchas cosas, se ha ido mejorando el lenguaje, se ha ido mejorando la representación de los distintos países, y ciertamente se han ido incorporando nuevas herramientas, porque el saber sobre la ciencia climática, por cierto, ha seguido avanzando. Ahora me voy a poner el sombrero de autora del panel de cambio, del panel intergubernamental de cambio climático, o IPCC por sus siglas en inglés, y el primer mensaje que queda claro es que los cambios que vemos recientemente en el clima son generalizados, es decir, están en todas partes, son cambios que observamos por doquier, en todas partes del mundo, que estos cambios son rápidos, cada vez más intensos y que no tienen precedentes en miles de años. Muchos de los investigadores que participan en esto tienen un acervo del lado de el paleoclima, es decir, de ver registros y tratar de ver cómo son estos cambios que observamos hoy día respecto de lo que ha venido pasando en el planeta en los últimos miles de años, e incluso en algunos aspectos respecto de los últimos millones de años. Y con eso también se generan una serie de simulaciones climáticas coordinadas en las que participan del orden de 30 grupos de investigación en el mundo, que se ponen de acuerdo en hacer ciertas simulaciones para testear las hipótesis y lo que tiene que ver con los cambios observados. El gran indicador, ¿no es cierto?, que solemos usar se refiere a cómo ha cambiado la temperatura media del planeta respecto del periodo preindustrial. Entonces, lo que se muestra aquí son el cambio en la temperatura desde el periodo 1850-1900, este periodo de acá, donde la actividad humana, si bien ya había un montón de actividad industrial y empezaba a haber cambios en la composición atmosférica, todavía ese cambio era poco perceptible. La figura negra, la línea negra, muestra el cambio de la temperatura registrado instrumentalmente a partir de distintos termómetros instalados en distintas estaciones meteorológicas de todo el mundo, y esto corresponde al promedio del planeta. Esa es la línea observada, eso es lo que se constata en el mundo.
Y luego, con simulaciones climáticas, lo que se hace es generar varias condiciones, una en que se deja correr el modelo solamente con causas de variabilidad natural, como variabilidad en parámetros astronómicos, respecto de la actividad solar, respecto de actividad volcánica, etcétera, etcétera. Y eso, los distintos modelos dan esta línea verde o de ese color más o menos, que dicen, bueno, la verdad, no, si uno solamente dejara causas de variabilidad natural del sistema, no vería nada que tenga que ver con este aumento. Por lo tanto, el aumento se debe a otras razones. Una de esas razones, por cierto, es el aumento de gases de efecto invernadero que se derivan del uso de combustibles fósiles, que al ser quemados por combustión generan gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono. Si uno corre el mismo modelo ahora, pero forzado, es decir, uno le dice, mira, las concentraciones de gases de efecto invernadero han ido aumentando, estos gases de efecto invernadero lo que hacen es retener energía cerca de la superficie y eso redunda en un aumento de la temperatura. Pero si se fijan, esa línea roja por gases de efecto invernadero da una media que está ahí en puntito, que es distinta, un poquito superior a las observadas. Y lo que ocurre es que hay un efecto de enmascaramiento por parte de aerosoles. Entonces, partículas, estas mismas partículas que hacen que en muchas ciudades de Chile nos cueste ver la cordillera o que nos enfermemos, ese tipo de aerosoles que son también están asociados a la combustión de combustible fósil, también dan lugar a aerosoles que tienen el efecto contrario en general. En general, los aerosoles tienen un efecto de enfriamiento de la temperatura superficial. Y cuando uno junta los causantes de variabilidad natural, los gases de efecto invernadero y el efecto de los aerosoles, entonces uno tiene esta línea como gris aquí, que es la que efectivamente coincide con lo observado. Y por lo tanto, a partir de eso, nosotros podemos inferir que el calentamiento observado se produce por las emisiones de actividades humanas, siendo el calentamiento por gases de efecto invernadero, en parte enmascarado por el efecto de aerosoles. Así que esa es probablemente la primera inferencia que se hace y que dice que esencialmente todo el calentamiento, que aproximadamente es de 1 grado respecto del periodo preindustrial, es atribuible de manera completa a actividades humanas, porque la variabilidad de las causas naturales no permite explicar ese cambio. Pero más allá de la temperatura, que no es más que un indicador global y grueso con el cual los tomadores de decisión poco pueden hacer, también se evalúan muchos otros cambios. Por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera es la más alta en los últimos 2 millones de años. ¿Cómo sabemos esto de los 2 millones de años? Por ejemplo, al hacer análisis los análisis que se hacen del aire que ha quedado atrapado en el hielo antártico y se hacen análisis de ese hielo y se puede decir cómo era el dióxido de carbono hace 2 millones de años. Y esas tasas o esas concentraciones de dióxido de carbono, las que vemos hoy día son ciertamente mucho más altas de las que habíamos visto en los últimos 2 millones de años. También el ritmo de cambio del nivel del mar es el más alto, más rápido de los últimos 3.000 años. También aquí se usan indicadores paleoclimáticos para poder saber qué ha pasado. El hielo marino en el Ártico, ¿no es cierto?, es un área que ha perdido una enorme cantidad de hielo y ese es el nivel que estamos observando hoy día de cobertura de hielo en el Ártico es el más bajo de los últimos 1000 años. Es decir, son cambios todos sin precedentes. También vemos, y nosotros lo podemos ver en nuestra cordillera, ¿no es cierto?, el retroceso de glaciares. También es los puntos más bajos en términos de cobertura glaciar
de los últimos 2000 años y vemos un retroceso acelerado de los glaciares por efecto de la temperatura y por los cambios en los patrones de precipitación. De manera que hay muchísimos cambios sin precedentes y muy rápidos respecto de lo que está ocurriendo. A partir de las simulaciones también se puede decir, bueno, ¿qué es lo que está causando todo esto? Y esto es una descomposición en términos de emisiones, donde, por ejemplo, el dióxido de carbono explica más o menos 0,8 más o menos que está indicado ahí del cambio de temperatura desde el periodo preindustrial. El segundo que utilizado del periodo preindustrial. Algunos compuestos halogenados también contribuyen a un calentamiento. Y aquí aparecen, por ejemplo, unas cosas que están en azul, que al revés contribuyen a este enfriamiento por parte de aerosoles, por parte de partículas. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, que en sí no son partículas, pero que cuando se oxidan en la atmósfera, así que aquí la química en la atmósfera también es importante, forman nitratos que son agentes reflectantes y que tienen, por lo tanto, un efecto de enfriamiento. Lo mismo ocurre con los óxidos de azufre. Por otra parte, compuestos orgánicos volátiles y el monóxido de carbono, al oxidarse contribuyen a la formación de ozono, el cual también es un gas de efecto invernadero muy importante. De hecho, si ustedes lo ven en esta imagen, es el tercer agente más importante en términos de calentamiento. Carbono negro o hollín también contribuye al calentamiento, lo mismo que algunos de las estelas que dejan los aviones. Todas estas cosas son evaluadas sistemáticamente a través de estas simulaciones de las cuales les contaba. Y estos efectos de enfriamiento han hecho que la temperatura no haya aumentado más de 1,5 grados, de un grado respecto del periodo preindustrial, como lo que podemos explicar esencialmente a través de estas actividades humanas. Así que ahí están escondidos los óxidos de nitrógeno. Otros cambios, y en términos de las proyecciones, porque lo que se hace con esas simulaciones es ver lo que ha ocurrido, pero también proyectar de acuerdo a distintos escenarios qué es lo que podría llegar a pasar o qué es lo que está pasando. Entre las predicciones que se vienen haciendo desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, están estas olas de calor que son cada vez más frecuentes y más intensas, o lluvias torrenciales, ¿no es cierto? Nos tocó ver a fines del año pasado o a mediados del año pasado lluvias torrenciales ya no solo en lugares como Chile o no sé, o Bangladesh, sino que también, por ejemplo, en Alemania con destrucción enorme en muchos lugares. Sequías prolongadas. Chile es uno de los lugares campeones. Tenemos una sequía que ya alcanza los 12 años y que ha sido muy extensa geográficamente, muy extendida también en el tiempo. Otra cosa que también nos ha tocado observar de cerca, ¿no es cierto?, es que las condiciones se hacen más propicias para la frecuencia de incendios, quemándose las plantaciones por una parte, pero también bosque autóctono. Y los océanos han sido cambiados. El dióxido de carbono es un agente que esencialmente se va disolviendo en el agua de mar y va cambiando el pH del agua de mar. Y eso ha dado a que el agua de mar se acidifique y también vaya perdiendo oxígeno, lo que, por ejemplo, trae como consecuencia la muerte de los corales, particularmente en los océanos tropicales. Algunos de los cambios que estamos viendo no tienen vuelta atrás, por lo menos en escalas humanas, es decir, en varios cientos o miles de años vamos a seguir viendo cambios como lo que está ocurriendo en el derretimiento de capas de hielo de Groenlandia, que es continental, y de Antártica. Todos esos procesos pueden demorar o pueden persistir por miles de años. El nivel del mar, en la medida que la atmósfera se calienta y el océano se calienta, se expande y además se junta agua, por lo tanto, esa agua que se está derritiendo cae al mar y sube el nivel del mar, lo que también va a permanecer y persistir por mucho tiempo. Y los cambios en términos de acidificación del océano también van a persistir por miles de años.
Pero hay algunos cambios, por ejemplo, los cambios en los glaciares, que podrían ser incluso revertidos en la medida que tomemos acciones que nos permitan bajar la temperatura media, bajar la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así que más nos vale que logremos hacer eso en la próxima década. Ahora, probablemente vamos a alcanzar el 1,5 grados en las próximas décadas. Ahora, la diferencia entre 1,5 y 2 grados, hay otro informe que muestra que esa diferencia es muy tremenda en términos de los impactos que se alcanzan, y esos impactos significa que nos cuesta poder enfrentar esos problemas. La gobernanza se vuelve mucho más difícil, aumenta el número de conflictos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, limitar el calentamiento a 1,5 grados es importante, y si bien estamos como dados para que esto se sobrepase en las próximas décadas, podemos revertir este efecto y lograr volver a temperaturas menores a 1,5 grados. Ahora, cada tonelada de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero contribuye al calentamiento global. Por lo tanto, cada tonelada importa y determina el futuro que vamos a enfrentar y la que van a enfrentar nuestros hijos, nuestros nietos y las próximas generaciones. Y esencialmente, y esto es como un esquema un poco más físico, ¿no es cierto? La Tierra donde vivimos estaba en lo que se llamaba el Holoceno, que era una suerte de equilibrio bien favorable para los seres humanos, donde estábamos aquí como en una cuenca, ¿no es cierto?, donde estábamos en una condición relativamente estable. Pero lo que hemos logrado hacer a partir esencialmente de los años 1950 en adelante, donde se acelera todo el impacto humano sobre el sistema climático, es estar fuera de este equilibrio, y se habla, la verdad, de estar en lo que llamamos hoy día antropoceno, y es algo de lo que le va a hablar mi colega Eugenia Galló. Y para enfrentar el problema necesitamos apurarnos, y por eso aparece el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Hay que apurarse, porque si no vamos a tener tiempo, y el tipo de consecuencias que tenemos que enfrentar son muy fuertes. Por lo tanto, en esencia, lo que estamos viendo es que hemos estado viviendo como si el mundo fuera infinito, y la verdad no lo es, y por lo tanto estamos sometidos hoy día a múltiples cambios simultáneos que no tienen parangón en nuestra historia, y en definitiva se pone en cuestión nuestra forma de vida, particularmente en los últimos 200 años, y hay que cambiarlo si nos interesa sobrevivir a nosotros y a las especies que nos acompañan en este sistema. Ahora, ¿qué tipo de cambios se necesitan? Transición energética que sea justa, además, cadenas de alimentación que sean sostenibles. No podemos seguir importando carne, no sé, de Japón para darse el gustito de comer una cierta carne. Modelos de desarrollo que sean sostenibles. Nuestra expectativa no puede ser tener un auto. Imagínense que todos quisiéramos tener autos a combustión, no sirve. La reducción de la inequidad, ¿por qué? Porque la inequidad lo que hace es amplificar los impactos del cambio climático. Se requiere ciertamente invertir en educación para todos, todas y todes, porque la diversidad también es una riqueza cuando se necesita inteligencia. Equidad de género, salud, planificación familiar, derechos humanos, etc. Así que hay que pasar como de esta historia del ego, pasar a esta historia del eco. Y la elección es nuestra. Si desde el Holoceno en que estamos aquí, o irnos a un planeta cada vez más caliente y por lo tanto cada vez más difícil de enfrentar y más incompatible con nuestra propia vida, o hacer los esfuerzos necesarios para cambiar. Los invito a leer ciertamente el informe. El resumen al menos se supone que tiene un esfuerzo de poder llegar a tomadores de decisión, a profesores y al público en general. Y aquí hay una serie de cosas que les dejo, que son cosas que hemos escrito dentro del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, incluyendo algo que describe el antropoceno, que ahora está también en Mapudungun y en Rapa Nui. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Laura Gallardo. Laura, mire, que tenemos algunas preguntas en el chat. En particular, hay una que le voy a transferir en este momento. Dice, ¿se tienen estadísticas de la variación de temperatura en zonas geográficas específicas, como en Chile? Sí, efectivamente, el registro más duradero y más antiguo viene de la Quinta Normal, por ejemplo, donde hay observaciones desde mediados del siglo XIX y bien sistemáticas desde 1885 en adelante. Y vemos un calentamiento sobre esta zona. También se ven ese tipo de registros, también existen en la zona sur, en varias estaciones, en la zona norte. Así que sí, existen esos registros. En varios de esos registros nosotros los tenemos en la página web. Eh, en la página web del CR2 hay datos observados de temperatura, precipitación, que hemos compilado tanto de la Dirección Meteorológica como de la Dirección General de Agua y distintas plataformas disponibles a través del Estado de Chile. Así que sí, hay muchos datos y estos datos son revisados de manera sistemática para el globo, pero sí Chile contribuye en esa información. Otra pregunta. Por ejemplo, se han observado una serie de efectos, o más bien dicho, fenómenos naturales que antes no se observaban con tal frecuencia, digamos las marejadas, por Sí. ejemplo, aparte de la sequía. ¿Qué otros efectos se observan en el territorio nacional que estén relacionados con cierto grado de certeza al calentamiento global? Se han hecho muchos estudios, hay varios elementos. Efectivamente, las marejadas son uno de estos impactos que en parte tienen una componente natural, pero que en parte también tiene una componente de tipo antrópico, es decir, hecho por las actividades humanas. Están las marejadas, están efectivamente los cambios en temperatura, para qué decir los cambios en precipitación, ¿no es cierto? Eh, cuando nos conocimos con Andreas Reisenegger, cuando éramos chiquilines aquí en la escuela de ingeniería, todavía llovía, ¿no? En Santiago llovía en invierno. Ahora, hoy por hoy, ya no es así. Los cambios en los patrones de precipitación obedecen, por una parte, al calentamiento por gases de efecto invernadero, lo que hace que esta zona seca se extienda hacia la zona sur, y por otra parte también porque hay modos de variabilidad interno del sistema, particularmente en el Océano Pacífico, que nos afectan. Los regímenes de incendio han cambiado enormemente en el caso de Chile, y eso tiene una mezcla de causas. Por una parte está la sequía como tal, los suelos y la vegetación cada vez están en condiciones como de más estrés, ¿no es cierto?, más seca, pero además la cobertura que hemos dado al suelo en términos de cobertura a partir de plantaciones de pino y eucaliptus, que son especies foráneas que vienen de regímenes donde el fuego era recurrente, versus, y que son muy inflamables, versus bosques nativos, qué sé yo, de lengas o araucarias, que ya son más bien relictos, ¿no es cierto?, que van quedando muy poco, pero toda la zona centro-sur vimos quemarse más de 600 kilómetros a lo largo de Chile continental en el año 2017, de una manera realmente que es como es un tipo de fenómeno que, si ustedes se acuerdan, sobrepasa cualquier capacidad de preparación, por lo menos del tipo que teníamos, pero aún habiendo mejorado esa capacidad de preparación, se nos hace muy difícil enfrentar este tipo de cosas. Tenemos, qué sé yo, hemos visto cambios en bueno, la estacionalidad, hemos visto cambios en los glaciares, ¿no es cierto? Como les decía, que también son muy evidentes en Rapa Nui y en general en el sistema de isla o en la parte de islas de nuestro país. También se han visto cambios tanto en nivel del mar como en temperaturas y patrones de precipitación. De tal manera que hay una serie, una multiplicidad de cambios. Incluso nosotros vemos, por ejemplo, cambios en la composición atmosférica. Nuestra atmósfera tiene cada vez, está más cargadita el ozono, y eso también está asociado al aumento de temperaturas, pero también, por cierto, a las actividades antrópicas. Así que hay una multitud
magnitud de cambios, hemos visto cambios en acidificación oceánica, etc. Así que son demasiados los cambios y que no solo son de variables físicas, sino que todas estas variables están estrechamente ligadas a cómo vivimos y convivimos en el territorio, conflictos por agua, conflictos por el uso de suelos, etcétera, etcétera. Son importantes los impactos entonces que está teniendo a lo largo del territorio nacional. Así es. Continuando con las preguntas, mire, acá nos hacen otra. Dice, el informe del IPCC pierde confiabilidad por el tiempo en que demora o se actualiza durante los 3 años aproximadamente que tardas en construir. La verdad, no. Hacemos la literatura que se revisa, quizás no va a ser la última revisión, ¿no es cierto? Pero el periodo de 5 o 6 años es lo suficientemente contundente, porque se revisa literatura de aproximadamente 5 o más años. Por lo tanto, está bastante al día, es un buen estado de la descripción de la ciencia del clima. Y cada 5 años esto se va incorporando. Por supuesto, cuando se toman decisiones, se tiene el IPCC a mano, pero también se tiene otra evidencia a mano. Los tomadores de decisión tienen que tomar decisiones, a veces incluso frente a la ausencia de información. Pero sí, yo diría que es suficiente el tiempo necesario para tener esa información de la manera en que se revisa, porque es una revisión, como les decía, extremadamente concienzuda. Yo nunca había pasado porque te revisan desde la expresión, el contenido, cómo se puede interpretar la frase. O sea, es como, no sé, pero parecen cuestiones medias legales a veces, así como son difíciles de escribir, porque tienen una revisión realmente muy, muy amplia y por lo tanto un consenso muy amplio. No es trivial la revisión y por lo tanto toma tiempo. Ahora, el cambio que sí se está haciendo es tratar de, y ya el año 2018 se lanzó, por ejemplo, el informe de 1,5 grados que mostraba cuáles eran los cambios entre el 1,5 y el 2,5. Ese fue un informe que se hizo en un periodo extraordinariamente rápido de alrededor de 2 años, como respuesta a lo que fue, ¿se acuerdan el Acuerdo de París el 2015, cuando se dijo el mundo debe alcanzar, no superar los 2 grados y ojalá llegar al 1,5? Bueno, la verdad es que ese 1,5 no tenía la base científica sólida, y esa base sólida se hizo en un par de años, y ahí se tiene un informe que está muy integrado, que quizás es la forma en que se van a empezar a dar este tipo de informes del IPCC, de tal manera que no salga uno en agosto, el otro en enero y el otro en febrero, como va a ser el caso del informe 6, sino que efectivamente salgan como sistemas efectivamente integrados. Genial. Otra pregunta que surge acá del chat. Dice, se mostró un gráfico donde se observaba que los elementos aerosoles eran mitigantes de la temperatura, que permitían disminuir la temperatura. La pregunta que hacen acá, ¿son suficientemente beneficiosos como para poner esfuerzos en que se utilicen como mitigadores? Lamentablemente, son los mismos aerosoles que hacen que nos enfermemos. Entonces, no son buenos. Y los aerosoles van a ir desapareciendo en la medida que nuestros aires, porque también tenemos que respirar, ¿no es cierto? Los aerosoles tienen efectos muy adversos sobre la salud de las personas y de la vegetación. Por lo tanto, en general, esto de limpiar el aire tiene que ver con la salud, y eso requiere que sean eliminados. Por lo tanto, vamos a empezar a ver un efecto mayor. Ahora, ¿cuál es la manera de remover eso? Es mitigar, por ejemplo, gases como metano, que viven en la atmósfera del orden de 10 años, y eso nos permite ganar un poco de tiempo, bajar la temperatura o no dejar que siga subiendo tan rápido, bajar un poco esa tasa de cambio y a la vez tener aire limpio. O sea, mantener los aerosoles de manera sucia, el aire igual nos mata, ¿no es cierto? Aproximadamente son del orden de 8 millones de personas que mueren todos los años. 8 millones de personas, es decir, la mitad, un poco menos de la mitad de la población de Chile que muere todos los años en el mundo por efecto de la mala calidad del aire, ya sea intradomiciliaria como extradomiciliaria. Por lo tanto, ese es un problema que también tenemos que resolver. Ahora,
este tipo de cosas a veces se conocen como geoingeniería. La gente trata de ver maneras de poder, a mi gusto, es un poquito sacarle, si me permiten la expresión coloquial, sacarle cierta parte a la jeringa, porque en el fondo lo que nos está diciendo todo esto es que tenemos que cambiar nuestras maneras de vida, cambiar nuestras fuentes de energía. Y eso significa cambios profundos y difíciles de enfrentar. El tratar de poner aerosoles en las capas superiores de la atmósfera como para no tener el efecto de salud, pero a la vez reflejar energía de tal manera que esto se enfríe, esas cosas se han propuesto y otras medidas de geoingeniería, pero en general las medidas de geoingeniería sufren de problemas de escala. No hay medidas de geoingeniería que no tengan bemoles, que no tengan problemas. Incluso estas tecnologías de captura de dióxido de carbono desde la atmósfera para poder retenerla, por ejemplo, en sistemas rocosos, en general son de escalas relativamente pequeñas, así que no se ve mucho cambio, no se ve mucha factibilidad, excepto cambiar nuestros modos de vida. Y eso, más que verlo como un problema, uno también lo puede ver como una oportunidad. En el caso de Chile, que además importa sus combustibles fósiles, cambiar hacia la energía solar constituyen incluso buenos negocios, ¿no es cierto? Y así se ha visto en términos de la penetración de la energía renovable, tanto solar como mareomotriz, como eólica, y ciertamente la geotérmica, que es todavía un potencial enorme en Chile. O sea, los volcanes y la cordillera tienen ese lado positivo, que también tenemos un subsuelo que nos permitiría cubrir buena parte de nuestras necesidades energéticas. Aún quedan bastantes preguntas y por fortuna nos queda tiempo. Así que si Laura está de acuerdo, seguimos preguntando. Sí, cómo Eh, no. por ejemplo, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué cree usted que es importante educar para hablar de cambio climático y no de calentamiento global? Mira, la verdad, el tipo de cambios que estamos viviendo son en todas las dimensiones. Y el clima, el clima no es, si bien la temperatura y la precipitación son las dos variables que nosotros medimos con más frecuencia, son tantos los cambios que, que hay que ver esto como un problema integral. Tenemos problemas en términos de gases de efecto invernadero, tenemos problemas en términos de aerosoles, tenemos problemas en términos de agua, ¿no es cierto? Cada vez de manera más aguda. Tenemos problemas en cuanto a biodiversidad. Quizás la tragedia más grande que hemos vivido en las últimas décadas es la pérdida de biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad no es solo que desaparezcan animales con los que muchos de nosotros crecimos viéndolos en los reportajes de la televisión, sino que cambian las condiciones de vida para nosotros mismos. Por ejemplo, la pérdida de las abejas significa la no polinización de muchas cosas y eso significa riesgos incluso para la seguridad alimentaria. Entonces, son demasiados los cambios que estamos generando a través de nuestras actividades y nuestro modo de vida sobre el sistema climático en su totalidad. Y por lo tanto, la educación, lo que van a enfrentar la gente más joven, que van a tener que convivir con este mundo altamente perturbado por actividades humanas, requiere de estar preparado, requiere de gente que tenga pensamiento crítico, requiere de gente que pueda leer y ver estas cosas y entenderlas, requiere de gente que pueda ver su entorno y lo pueda modificar, que pueda ser capaz de colaborar con otros para encontrar soluciones. Porque esto no son soluciones que van a llegar porque a alguien se le ilumine la ampolleta. Algunas de esas quizás llegan, ¿no es cierto? Pero en general esto va a requerir de un cambio de nuestras sociedades y de las maneras en que vivimos y convivimos entre nosotros y con el entorno que nos rodea. Por lo tanto, preparar a la gente joven, darle herramientas para su aprendizaje es fundamental. El mundo que les va a tocar vivir a estas generaciones que vienen es un mundo muy difícil y un mundo muy difícil requiere además inteligencia y esa inteligencia se puede ir generando entre otras
de otras maneras a partir de una buena educación. Así que la buena educación es realmente absolutamente fundamental para las generaciones que vienen, en Chile y en todas partes. Esa es una de las razones también por la cual hemos querido invitarla para que nos cuente estas situaciones respecto al cambio climático y dirigirla especialmente este ciclo de conferencias a profesores y profesoras, justamente porque creemos también que la educación es crítica en este tema. Así es. Continuando, nos quedan unas dos últimas preguntas a lo menos en este listado. Dice, una que viene, dice, ¿existe un tiempo estimado para reducir la temperatura del planeta si es que tomamos medidas necesarias ahora? ¿O solo podemos estancarla con nuestros esfuerzos? Lo que vamos a ver, si por ejemplo, con lo que se llegue a la próxima reunión, a la próxima COP, la conferencia de las partes, donde los gobiernos plantean sus metas y esas metas se vuelven efectivamente, porque una cosa es lo que uno pone en el papel y la otra es lo que uno hace, ¿no es cierto? Si los gobiernos y los países efectivamente, y de nuevo una expresión coloquial, se ponen las pilas y empiezan a trabajar de tal manera que se reduzca la huella de carbono, se reduzca la huella hídrica, haya más elementos de equidad, haya mejor educación, haya transición energética justa, etcétera. Si eso se empieza a ver en medidas concretas, tenemos más o menos una década o algo así para evitar que la temperatura se dispare por muy arriba del 1,5 grados. Y nos queda como una década. Estos avisos ya se vienen dando hace más de 30 años, cada vez con más fuerza, pero hasta ahora las acciones han quedado muchas en muchas palabras nomás, ¿eh? Entonces es bien importante que los gobiernos se pongan las pilas. Y si los gobiernos no se ponen las pilas, y aquí me permiten ser un poquito subversiva, si los gobiernos no se ponen las pilas, son los ciudadanos y las ciudadanas que tienen que exigir esos cambios. Y esos cambios, eso sí, van a significar cambios en nuestras propias vidas, ¿eh? Y esos cambios son mayores en la medida que más consumimos, por ejemplo. El consumo tiene sus bemoles, ¿eh? ¿No es cierto? La generación de basura, el uso de energía. Hasta nosotros mismos en este panel, ¿no es cierto?, en que generalmente se hacían estas reuniones en distintas partes del mundo, ¿no es cierto?, y 200, 300 personas iban de un lugar al otro en avión, ¿no es cierto? Bueno, aprendimos que muchas de las cosas que antes se hacían de manera presencial se podían hacer de manera remota. No es siempre tan cómodo, ¿cierto? Pero se puede y son parte de los cambios que estamos haciendo. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos movemos? Son decisiones tremendamente cruciales y que dependen esencialmente de nosotros y de una combinación de cómo ir cambiando nuestros modos de vida dentro de las ciudades, en el caso de Chile, donde el 90% de la población es urbana, pero también en las poblaciones rurales. Así que es una combinación de cambios que vamos a tener que enfrentarnos y de nuevo enfrentarse frente a los cambios no es trivial, no es fácil, a veces nos cuesta, a veces nos resistimos a los cambios, eso es como bien natural, pero tenemos que aprender a cambiar y para aprender a cambiar también tenemos que aprender a conversar, porque esto no es un problema ni de izquierdas, ni de derechas, ni de arriba, ni de abajo, sino que es un problema de todas, todos y todes. Efectivamente. Y para ir cerrando ya la participación, digamos, nos queda una última pregunta. ¿La participación de los gobiernos distorsiona el mensaje que querrían dar los científicos? En esencia no. A veces, como te dijera yo, no se distorsiona la ciencia. Nosotros somos, la gente que trabaja en ciencia es muy defensora de la ciencia, así que no se toca. Y normalmente frente a la evidencia, por lo menos en ámbitos racionales no hay, pero sí ha ocurrido, lo que sí ha ocurrido es que, por ejemplo, en Katowice, antes de la reunión que iba a ser en Santiago y que finalmente fue en Madrid, en esa reunión se dio cuenta de que se había recibido el informe de 1,5 grados y que se había aprobado,
pero no se le dio la bienvenida, en lo que es una señal diplomática, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas sí han ocurrido, pero en términos de la evidencia la defendemos en forma bien intransigente. Así que no, quizás alguna expresión se vuelve un poquitín más suave de lo que... Pero la evidencia es tan abrumadora que no vamos a, ni siquiera los países productores de petróleo, digamos, que podrían tener un interés, pueden ir en contra de eso, porque es demasiado abrumador. Es absolutamente una cantidad de evidencia de la cual yo les mostré un pedacito, que se junta y se acumula y se ha venido acumulando de manera creciente a través de los años, que la evidencia es tan abrumadora que no alcanza, no hay cómo atacar esa evidencia. Lo que sí cambia, por supuesto, son las acciones de los gobiernos. Ahora, el IPCC lo que hace es hacer un resumen de la ciencia, poner a disposición opciones de adaptación, poner a disposición opciones de mitigación, pero son los gobiernos y en definitiva los países los que toman las decisiones, ¿no es cierto? Y sus ciudadanos, por cierto. Pero no se ven, son cambios de lenguaje a veces sutiles, pero que en realidad son mínimos respecto de el contenido que, como les digo, está tan bien argumentado y es tan abundante la evidencia que no hay cómo. Muchas gracias, doctora Laura Gallardo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, estuvo con nosotros la doctora Laura Gallardo, profesora titular del Departamento de Geofísica, investigadora asociada al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ella nos contó respecto de los métodos y hallazgos del informe IPCC sobre las bases físicas del clima. Le agradecemos su presencia y